Abran su Biblia, por favor, a Jueces capítulo 10. Jueces capítulo 10. Y quería terminar el capítulo 10, pero no creo que vayamos a poder porque ya estamos un poco cortos de tiempo. Y por mí yo me amanecía, pero yo sé que ustedes tienen que ir a trabajar y a la escuela y todo lo demás. Así es que vamos a tratar de cortarlo un poco. Oremos. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, pedimos tu dirección, el poder de tu Espíritu Santo para poder entender lo que tienes para nosotros hoy. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, Jueces capítulo 10. La semana pasada estuvimos en el capítulo 9, obviamente, de Jueces, que estábamos estudiando acerca del reinado de Abimelec. Y si ustedes se acuerdan, Abimelec fue alguien que quiso tomar las riendas del pueblo de Israel, cuando menos de los habitantes de Siquén, de la ciudad de Siquén. Nunca fue llamado por el Señor, él quiso imponerse simplemente porque era un hijo de los 71, contándolo a él, que había tenido Gedeón, y se ofreció para ser rey, aún después de que Gedeón no había querido ser rey, cuando le pidieron que fuera rey. Pero él se ofreció y se aventó al ruedo más o menos y hizo lo que pudo, pero como no había sido llamado por Dios, entonces perdió todo lo que tenía. En el capítulo 9, en los últimos dos versículos, versículos 56 y 57 en el libro de Jueces, se nos dice: así castigó Dios a Abimelec por el mal que le hizo a la casa de su padre al matar a sus 70 hermanos. Porque acuérdense, lo que a él le quería era tener el poder, no le importaba a quién tuviera que pisotear, no le importaba qué tuviera que hacer, a él lo que le importaba era tener el poder, y mató a sus 70 hermanos para poder lograrlo. Y en el versículo 57 dice también: y Dios castigó también a los habitantes de Siquén por la maldad que cometieron. Y así se cumplió la maldición que le lanzó Jotán al hijo de Jerubbaal, que también era Gedeón. Así se llamaba también Gedeón, Jerubbaal. Hoy llegamos al capítulo 10. Y en el capítulo 10 vamos a ver a dos más de los jueces. ¿Se acuerdan cuántos jueces les dije que había tenido Israel? ¿Alguien? Bueller. ¿Alguien? No, nadie. 14, ¿verdad? 4 de ellos famosos, pero la mayoría no tan famosos. Y ahora vamos a llegar al juez número 7 y número 8. Ahora no tenemos mucho que hablar acerca de ellos porque la Biblia no habla mucho acerca de ellos. Entonces, donde la Biblia está más o menos silencia, nosotros tampoco podemos hablar y decir nada, porque si la Biblia no dice nada, entonces nosotros tampoco podemos decir nada. Pero lo vamos a leer porque aquí en Calvary Chapel San Diego estudiamos la Biblia versículo a versículo, y vamos a leerlo para que luego no digan que no lo hacemos. Jueces capítulo 10, versículo 1 dice: después de Abimelec se levantó Tola para librar a Israel. Tola era hijo de Fua y nieto de Dodo. Un montón de nombres ahí para los que están embarazados, si quieren encontrarle nombre a su hijo, hay algunas sugerencias. De la tribu de Isaacar, y vivía en Samir, en los montes de Efraín. Versículo 2: y Tola gobernó a Israel durante 23 años, y al morir fue sepultado en Samir. Y ahí se acaba el corrido de Tola, ¿verdad? Nació, vivió, fue juez por 23 años y luego murió y lo sepultaron. Colorín colorado, como dice mi mamá. Este cuento se ha acabado. Pero luego sigue con otro, ¿sí? Después de él vino Yair, el Galaadita, que también acaudilló a Israel durante 22 años, más o menos la misma cantidad de años. Yair tuvo 30 hijos, imagínense nada más. Jerubbaal tuvo 70, este camarada no se aceleró tanto, pero cuando menos 30 hijos, ¿sí? Y luego noten que dice: y cada uno de ellos tenía su propio asno. Era como decir que cada uno de ellos tenía su propio carro, ¿verdad? Entonces era alguien que, por lo que podemos ver aquí, así nada más a simple vista, era alguien de medios que tenía para comprarle su burrito a todos sus hijos, ¿sí? Entonces cada uno de ellos tenía su propio asno. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 4: tenían también 30 ciudades conocidas como las ciudades de Yair, las cuales hasta el día de hoy están en la tierra de Galaad. Y cuando habla hasta el día de hoy, está hablando obviamente hasta el día que se escribió el libro de Jueces. Versículo 5 dice: al morir Yair fue sepultado en Camón. Los siguientes versículos, todo el resto del capítulo 10, es básicamente una preparación para presentarnos al siguiente juez, que es uno de esos jueces reconocidos, que es Jefté, ¿verdad? Entonces
Vamos a ver a la primera mitad del capítulo 10 hoy y vamos a seguir con la segunda mitad del capítulo 10 y el capítulo 11 la semana que entra, y vamos a ver que todo ello se trata de Jefté, el siguiente juez de Israel. Pero hay algo interesante, hay algo importante aquí en los versículos 6 al 10 del capítulo 10 de Jueces. Porque estoy seguro que todos ustedes han oído la frase los tiempos cambian, ¿verdad? O la frase los tiempos no cambian, lo que cambia es la gente, ¿verdad? De alguna manera hay esa idea de que las cosas van cambiando, de que hay cosas nuevas, de que hay cosas diferentes. De que conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Las cosas van cambiando y en su mayoría las cosas van mejorando. Creo yo que si nos ponemos a ver en dónde nos encontramos ahorita en el siglo XXI y dónde estábamos apenas unos cuantos años atrás en el siglo XX, podemos ver que ha habido grandes cambios y ha habido grandes diferencias, y muchas de esas cosas que han cambiado han sido para nuestro bien. Pero también igual, si no más, han sido para nuestro mal. Y muchas de ellas han permanecido igual. Así sucedió del siglo XIX al siglo XX, del XVIII al XIX y así sucesivamente hasta el principio del tiempo. Había un canto, no sé si ustedes se acuerdan, tienen que estar un poco avanzados en edad para recordarlo. Así es que no se rían ni nada si se acuerdan de la letra, pero dice, todo pasa y todo queda, y lo nuestro es pasar. Okay, si se acuerdan después, si me dicen cuál canción es, les regalamos un café y un pan allá afuera al salir del servicio. Creo yo que lo que la canción está diciendo y de lo que la canción está hablando es que las cosas pasan, pero al mismo tiempo las cosas quedan tal y como son, y aunque podemos ver de cierta manera las cosas cambiar, al final de cuentas todo llega a ser lo mismo. De hecho, el hombre más sabio que jamás haya existido, Salomón, ¿qué dice en el libro de Eclesiastés? ¿Qué dice? Que no hay nada nuevo bajo el sol. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que fue antes es ahora y va a ser. Lo podemos ver en la moda, ¿no es cierto? La moda, cada 20 años, yo soy diseñador de moda, yo sé que no se nota, yo sé que no lo demuestro, pero yo soy diseñador de modas por título, y una de las cosas que nos enseñan es que cada 20 años se van renovando a las modas. Todavía estoy esperando que vuelvan los pantalones acampanados. Mi mamá espera que nunca vuelvan a estar de moda, pero en fin. Pero esa es la verdad de las cosas. No hay nada nuevo bajo el cielo. Todo se ha hecho antes. Y creo que este capítulo 10 de Jueces es una muestra de ello. Noten cómo comienza ahí en el versículo 6. Pero los israelitas volvieron a hacerlo. Note que dice la palabra volvieron. Quiere decir que lo habían hecho antes. Quiere decir que habían tenido una experiencia similar. Volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Sí, volvieron. Obviamente quiere decir que lo habían hecho antes de nuevo. Ya habían pasado por ese camino, ya habían experimentado el haber ofendido a Dios y el haber sufrido las consecuencias. Volvieron a hacer lo malo, y no te que dice a los ojos del Señor. Pues se volvieron a la idolatría y sirvieron a Baal y a Astarot y a los dioses de Siria, Sidón, Moab, Amón y Filistea, y se olvidaron de servir al Señor. Noten, hicieron lo malo a los ojos del Señor. Ahora hay dos maneras de ver a los ojos del Señor. Una es, lo hicieron delante de Él, pero ¿dónde puede ir uno en donde no esté delante de Dios? Pero otra es, hicieron lo malo de acuerdo a lo que Dios ve como malo, de acuerdo al pensamiento de Dios. Y yo creo que cuando alguien hace lo malo a los ojos de Dios, no necesariamente está hablando acerca de hacer lo malo delante de Dios, porque de nuevo, nunca podemos ir a un lugar en donde no estemos en la presencia de Dios. Entonces, todo lo malo que hacemos, todo lo malo que estemos pensando hacer, todo lo malo que lleguemos a hacer, aun cuando lo hagamos a puerta cerrada y aun cuando caváramos un hoyo de 10 pies de profundidad y lo cubriéramos con todo tipo de coberturas y todo eso, de todas maneras ahí Dios va a estar presente. Entonces no hay manera de irse a hacer lo malo fuera de donde está la presencia de Dios. Pero sí podemos hacer lo malo pensando que no tiene nada de malo, pero ante los ojos de Dios sí es malo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque a menudo hay ciertas cosas que nosotros podemos pensar que son no necesariamente malas,
no buenas, no malas, a lo mejor están entre azul y buenas noches, a lo mejor no hay nada claro en ello, pero pensamos que no tiene nada de malo, pero pues puede ser que delante de Dios, ante los ojos de Dios, esto sea malo. Ahora yo estoy convencido, estoy seguro que lo que ellos estaban haciendo era malo, porque lo explica aquí en el mismo versículo 6. La segunda parte del versículo dice, pues se volvieron a la idolatría y sirvieron a Baal y a Astarot y a los dioses de Siria y así sucesivamente. Entonces era lo malo delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino ante los ojos de Dios. Y Dios había establecido que la idolatría era algo que Él nunca iba a poder aceptar de parte de su pueblo. Y quiero decirles que así como fue al principio, lo es hoy también. Para Dios no hay peor cosa que se pueda hacer que volverse a la idolatría. Y tendríamos la tendencia, creo yo, a pensar de que hoy en nuestros días no existe la idolatría, especialmente en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica. Podríamos decir que sabemos y sentimos que existe la idolatría en la iglesia católica romana, ¿verdad? Porque adoran o veneran estatuas, etcétera, etcétera. Tienen santos y todo lo demás. Pero podríamos quizás defendernos y decir que en la iglesia cristiana no la tenemos, no la practicamos. Vamos a ver que quizás sí la estemos practicando, pero no nos estamos dando cuenta, y eso es lo que tenemos que prestar atención para no hacer lo malo ante los ojos de Dios, lo que a Dios le parece mal. Entonces, para Dios no hay peor cosa que se pueda hacer que volverse a la idolatría, y les dejó saber al pueblo de Israel desde el principio que este era el caso. En Éxodo capítulo 20, los versículos 4 al 6, les dice muy claramente en los mandamientos, les dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, noten, fuerte y celoso. Y yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 6. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Entonces Dios les está haciendo una aclaración, les está haciendo una advertencia muy clara a su pueblo Israel, de que no deben hacerse ninguna imagen de nada que ellos no tienen una visión clara de ello, y de nada de que aunque lo vieran en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, nunca deberían hacer una imagen de ello, y nunca deberían postrarse ante ellos o honrarlas, porque eso se le llama idolatría. Cuando el Señor les habla acerca de los pueblos que Él iba a entregar en sus manos una vez que llegaran a la tierra prometida, una vez que llegaran a la tierra que les había dicho que les iba a dar, les da instrucciones muy claras acerca de lo que deben hacer con las imágenes y los dioses de los pueblos que Él va a entregar en sus manos. En Deuteronomio capítulo 7, el versículo 25, noten lo que dice ahí. Echarás al fuego las esculturas de sus dioses y no codiciarás su plata ni su oro, ni te quedarás con ello, para que no te sean un tropiezo, pues para el Señor tu Dios son algo que repugnante. Usted sabe lo que es, cómo es lo que se siente cuando algo es repugnante, ¿verdad? Olemos algo repugnante y ¿qué sucede? Nos dan ganas hasta de vomitar, ¿verdad? Vemos algo repugnante y nos tapamos los ojos, ¿verdad? Entonces para el Señor, para Dios, todas estas cosas de las que estamos hablando aquí es repugnante. Era repugnante y sigue siendo repugnante porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. En Deuteronomio capítulo 11, los versículos 16 y 17, por favor, lean conmigo lo que el Señor les dice. Tengan cuidado de que su corazón no se envanezca y ustedes se aparten y sirvan a dioses ajenos y se inclinen ante ellos. ¿Por qué? Versículo 17, porque el furor del Señor se encenderá contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva y la tierra no dará su fruto, y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor les da. En otras palabras, los iba a echar fuera. Si se volvían a ídolos, si servían a otros dioses. ¿Y cómo se puede servir a un Dios? ¿Cómo se le puede servir a un Dios? Digo, a un Dios que es de madera, a un Dios que es de yeso, a un Dios que es de plata o de oro. ¿Cómo se le puede servir? La única manera en la que se le puede servir es honrándolo, adorándolo
y haciendo lo que aquellos que dicen tener el conocimiento acerca de ese Dios les dicen que ese Dios demanda de ellos. Eso es servirle. Nosotros tenemos muy claramente lo que es servir a Dios, ¿verdad? Venimos y al venir aquí a la iglesia a alabarlo por medio del canto, a sentarnos a sus pies para todos juntos estudiar la palabra, le estamos sirviendo a Él, le estamos ministrando a Él. Es lo que se llama ministrar al Señor. Eso es parte de lo que nosotros como cristianos debemos hacer para servir al Señor. Y lo que hacemos dentro de la iglesia en los diferentes ministerios que participamos es un servicio a Él mediante el servicio que estamos dando a su pueblo. Entonces, cuando ellos se volvían a otros dioses y les presentaban sacrificios y les presentaban ofrendas, Dios lo miraba y lo miraba como un servicio a ese Dios. Y Dios les advirtió muy claramente que tuvieran cuidado de que no dejaran que eso pasara en su corazón y se apartaran y sirvieran a otros dioses, a dioses que ellos no habían conocido, a dioses que no habían hecho absolutamente nada por ellos, a dioses que no tenían ninguna semblanza de que fueran dioses en verdad, porque Dios les había dicho en muchas ocasiones que Él era el único Dios y aparte de Él no había quien salvara. Pero lo hicieron. Ahora pudiéramos decir, bueno, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento se acostumbraba a todo eso. Bueno, ¿saben qué? En el Nuevo Testamento una de las cosas que decidieron en el concilio de Jerusalén, por allá en Hechos 15, fue que se les dijera a las iglesias que no comieran carne sacrificada a los ídolos. ¿Por qué? Porque la idolatría estaba muy, muy arraigada dentro de los diferentes pueblos, fuera de los judíos, y cuando la iglesia empezó a recibir cristianos de otras culturas, a recibir cristianos de entre los gentiles, muchos de ellos traían esas costumbres y Pablo y los apóstoles tuvieron que decirles que no podían comer carne sacrificada a los ídolos, porque eso era idolatría. Pero aún después de muchos años de predicar el evangelio y aún después de muchas iglesias establecidas por los apóstoles, el apóstol que más tiempo vivió en la tierra después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo fue el apóstol Juan. Y el apóstol Juan le escribe a la iglesia en Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 20 y 21. Lean conmigo lo que dice. Dice, pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer, noten, al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se fijan lo que está diciendo ahí Juan? Noten por favor lo que está diciendo. Sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿De quién está hablando aquí? Conocer a Dios, ¿sí? Y está diciendo, y estamos en el verdadero. Y luego dice, en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo también es Dios. Y luego sigue diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Jesucristo. Por lo tanto, noten lo que les dice en el versículo 21. Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Y dice, amén. Porque Jesucristo ha venido, porque nos ha revelado en realidad quién es el verdadero Dios, porque sabemos que Él es el verdadero, porque ahora estamos en Él, que es el verdadero Dios, estamos en aquel, en el único que puede dar vida eterna. Entonces les recomienda, hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Ya no hay necesidad de que sirvan a ídolos, ya no hay necesidad de que adoren a ídolos, ya no hay necesidad de que vayan a los ídolos y pidan que ellos intercedan por ustedes, intervengan por ustedes delante de ningún Dios, porque aparte de que no son dioses en lo absoluto, ustedes conocen al verdadero Dios. Y lo que se está diciendo ahí, lo que se está diciendo a nosotros a través de la carta de Juan es que hay uno solo al que nosotros debemos adorar. ¿Y ese es quién? Jesucristo. Porque Él es Dios. Y es el único Dios. Entonces, se les advirtió a los israelitas en el Antiguo Testamento, se les advierte a los cristianos en el Nuevo Testamento que dejen a un lado los ídolos, que no sirvan a dioses ajenos, que no den su atención, que no den su servicio, que no den su amor, que no den su tesoro, que no den su talento a dioses extraños.
El único digno de ser alabado, el único digno de ser adorado, el único digno de ser reconocido como Dios es Jesucristo, porque Él vino y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de eso, porque si no nos damos cuenta de eso y empezamos a servir a otros dioses, a veces sin darnos cuenta, el resultado de ello para nosotros puede ser el mismo resultado que los israelitas recibieron de parte de Dios. Noten el versículo 7 de Jueces capítulo 10. Y el Señor se enojó mucho contra Israel y lo dejó caer en manos de los filisteos y de los amonitas, que durante 18 años oprimieron y quebrantaron a los israelitas que vivían en Galaad, entre los amorreos al otro lado del Jordán. Además, los amonitas cruzaron el Jordán para hacerle la guerra a Judá y a Benjamín, descendientes de Efraín, y a otros, y otra vez Israel sufrió una gran opresión. Otra vez. ¿Qué les dije que íbamos a ver en el libro de Jueces cuando comenzamos el estudio? Que los israelitas iban a volverse a los ídolos. Dios iba a mandar pueblos que los iban a castigar, que Él iba a usar para disciplinarlos, y luego ellos iban a rogar a Dios que les perdonara, como lo van a hacer otra vez aquí, y que Dios los iba a liberar de esos opresores. ¿Y qué iban a hacer los israelitas después? Iban a volver a las andadas una vez más. ¿Y a qué se parece esto? A menudo se parece a la vida de algunos cristianos, ¿no es cierto? Se parece a la vida de aquellos que caminan con Dios por un tiempo y luego se cansan de esperar en Él, se cansan de tener que confiar en Él, empiezan a buscarle por sus propios medios la manera de sacarle provecho a algo, o de mejorar su situación o de solucionar sus problemas. Y se dan a la adoración de ídolos, a servir a otros dioses, que nosotros no consideramos ídolos. Pero cualquier cosa que ponemos en el lugar de Dios es un ídolo para nosotros. Y es tan fácil tener ídolos. Hay gente que tiene ídolos deportivos, ¿no es cierto? Hoy miré a un niño en las tribunas del juego de Argentina contra Nigeria, soltarse en llanto abierto cuando anotaron el segundo gol. Era como que le había vuelto la vida al chamaco. Me dan ganas de decirle ahí: sos un pibe, no sabes lo que haces, ¿verdad? Pero era así como que wow, como que su Dios había vuelto a la vida, como que su Dios había... Y hay mucha gente que tiene ese tipo de reacción con diferentes cosas, artistas, carros, etcétera, etcétera, dinero, ¿verdad? Y estas consecuencias, el hecho de que el Señor se haya enojado mucho contra ellos y que los haya dejado caer en manos de los filisteos y de los amonitas, y que durante 18 años estuvieran siendo oprimidos y quebrantados por esos pueblos, ¿sí? No les debió haber caído de sorpresa a ellos, porque Dios les había advertido que esto iba a suceder si se volvían a los ídolos y se olvidaban de Él, porque Él era su Dios. A Él deberían adorar. Si a alguien le iban a dar su tiempo, su talento y su tesoro, debía haber sido a Él, por todo lo que Él había hecho por ellos. De nuevo en Deuteronomio capítulo 4, los versículos 23 al 26, nos dice muy claramente ahí el Señor: tengan cuidado de no olvidarse del pacto que el Señor su Dios estableció con ustedes. No se hagan ninguna escultura ni imagen de todo lo que el Señor su Dios les ha prohibido. Pues el Señor su Dios, noten, es un fuego consumidor. Es un Dios celoso. Si después de haber engendrado hijos y nietos y de haber pasado su vida en la tierra, llegan ustedes a corromperse y a hacerse esculturas o imágenes de alguna cosa y hacen enojar al Señor su Dios por hacer lo malo delante de sus ojos, noten lo que dice el versículo 26. Pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra de que muy pronto ustedes serán totalmente borrados de la tierra por la cual cruzan el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella mucho tiempo sin que sean destruidos. Soy un fuego consumidor, soy celoso.
Si ustedes se entregan a otros dioses, ustedes sirven a otros dioses, yo soy un Dios celoso y soy un fuego consumidor. Y como fuego los voy a consumir y van a ser echados de la tierra. Entonces no era una sorpresa para ellos porque Dios les había dicho que eso es lo que iba a pasar. Y de nuevo, en el Nuevo Testamento se nos hace la misma advertencia a nosotros, a los cristianos neotestamentarios. En Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, noten lo que dice: así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Versículo 29, porque nuestro Dios, ¿qué es? Es un fuego que todo lo consume. ¿Se fijan? Es el mismo Dios, nuestro Dios, el Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros decimos adorar, el Dios del cual nosotros buscamos favor. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento y es igual de severo en su manera de ver la idolatría hoy que como era ver la idolatría entonces. Entonces, esto tiene que hacerse la pregunta, y yo creo que yo me la hago, espero que ustedes también se la hagan, y si no se la están haciendo, la voy a hacer yo para que mediten en ello. Entonces, la pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Por qué si los israelitas tenían el testimonio de sus antepasados, de cómo Dios los había liberado con brazo fuerte de su cautiverio en Egipto, y los había librado de sus opresores, aun cuando, escuchen esto, aun cuando habían sido oprimidos como resultado de sus propias imprudencias, cada vez que se arrepentían y clamaban a Dios, ¿por qué entonces seguían haciendo lo malo a los ojos del Señor y volviéndose a la idolatría y sirviendo a los Baales y sirviendo a Astarot y a los dioses de las naciones que tenían a su alrededor? ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Dios había sido bueno con ellos, los había liberado de Egipto, los había ayudado a pasar por el desierto, nunca se les desgastaron las sandalias, no se les desgastó la ropa, siempre tuvieron que comer. Dios proveyó para todo lo que necesitaban, los llevó a la tierra prometida, les ayudó a echar fuera a los pueblos que les dijo que iba a echar afuera, les dio la tierra prometida, les dio viñas que ellos no habían sembrado, casas que ellos no habían construido, les dio todo lo que iban a necesitar para poder vivir una vida tranquila, en paz y próspera. Y se vuelven a los ídolos a pesar de que Dios les había advertido que no lo hicieran. ¿Por qué? ¿No creen ustedes que es una pregunta válida eso? Y por eso les decía que las cosas no cambian, los tiempos no cambian, la gente no cambian las ciertas circunstancias, pero cuando se trata de eso, las cosas siguen siendo iguales, porque de nuevo, hay mucha gente, y desafortunadamente dentro de la iglesia también, que fue liberada por Dios con mano fuerte de una vida de pecado, ¿no es cierto? Que le fue dada un nuevo comienzo en la tierra prometida, ¿no es cierto? Que Dios ha proveído para ellos, para nosotros, todo lo que necesitamos para vivir una vida tranquila y si no bien con todo lo que tenemos, sí con todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué hay gente que a pesar de todo ello, a pesar de que saben que sirven a un Dios bueno, de que sirven a un Dios de gracia, de que sirven a un Dios de amor, pero a un Dios perfecto, santo y justo también, ¿por qué tiene el ser humano la tendencia a apartarse de ese Dios y servir a otros dioses? ¿Por qué? ¿Por qué sucede con nosotros? ¿Por qué pasa con nosotros? Digo, si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que a menudo eso es lo que sucede en nuestras vidas, ¿no es cierto? Pasan ciertas cosas, nos damos cuenta de la razón por la que pasaron, pedimos perdón a Dios y pedimos que nos ayude y clamamos a Él y estamos muy derechitos por algún tiempo, especialmente mientras está pasando la prueba, pero luego pasa la prueba y ¿qué sucede? Nos volvemos a desbalagar y a salir del huacal, ¿verdad? Ya la dedicación, la devoción, la entrega no es igual por, qué sé yo. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Porque los tiempos no cambian, porque el ser humano sigue siendo un ser pecador, porque el ser humano tiene que ser transformado de adentro para afuera por
el poder del Espíritu Santo y todos nos encontramos en diferentes niveles de espiritualidad y de diferentes niveles de transformación y algunos tenemos luchas con ciertas cosas que otros no tienen luchas con ellas, pero otros tienen luchas con ciertas cosas con las que nosotros no tenemos luchas, y es un continuo necesitar estar lo más cerca de Dios que podamos para permitir que Él a través de las circunstancias transforme nuestra vida y nuestro corazón y nos ayude a ver las cosas más como Él las ve. Lo que yo deduzco es que Israel estaba siendo atraído hacia aquellos dioses porque miraban que las estatuas que los otros pueblos servían eran hermosas. Algunas eran de bronce, otras eran de oro, otras eran de plata, algunas eran figuras de mujer, otras figuras de hombre, otras figuras hermosas de los cuerpos celestes. ¿Sí? Y creo que eso trae mucha atracción. Las cosas bellas del mundo nos atraen, ¿no es cierto? Las cosas bellas del mundo nos atraen. ¿Sí? Yo veo un Corvette en la carretera, rojo, ¿sí? Que va como a 100, 110 millas por hora, todo lo que da, y digo, ay, mira nomás qué bonito carro, qué bárbaro, si yo tuviera uno de esos, qué bárbaro. Mira una Harley Davidson. Una de las cosas, les digo, alguna de las cosas que yo quisiera tener en algún tiempo sería una Harley Davidson y un carro Chevrolet Bel Air del año en que yo nací. Okay. Me encantaría poder tener eso. No les voy a decir el año. Pero me encantaría tener eso. Es una de las cosas que yo me encantaría tener. Y cada vez que miro a uno en la calle digo, ¡ay, qué bonito, qué bárbaro! Las cosas bonitas nos llaman la atención, ¿no es cierto? Caballeros, que somos más dados a dejar que los ojos nos ganen. Las cosas bonitas nos llaman la atención. Por eso están casados con quienes están casados, ¿verdad? Porque son las mujeres más bellas del mundo, ¿no es cierto? ¿Qué huele? Más vale que digan así, sí. Más vale que digan amén. Entonces, yo creo que eso era parte de eso. Pero también creo que también por lo que significaban estos dioses, por ejemplo, Baal. Baal era el dios del clima. Estaba asociado con el éxito financiero. Si había buen clima, había buena cosecha. Si había agua, había buena cosecha, etcétera, etcétera. Estaba asociado con la prosperidad, con las riquezas. ¿Sí? Así que si se tenía el favor de este dios, se podían tener todos los bienes materiales que se pudieran desear. Entonces, cuando algo nos ofrece tener esas cosas, nos llama la atención. ¿Qué tengo que hacer yo para congraciarme con esa cosa, con esa persona, con ese método, con esa situación, para yo también poder tener los beneficios de ello? Por eso tanta gente que quiere hacerse rica se hace más pobre todavía. Porque con el poco dinero que tiene, alguien le dice, ¿sabes qué? La lotería tiene 589 millones de dólares esta semana. Y si compras nada más 5 boletos, tienes 5 oportunidades en 500 millones de ganártela. Y a lo mejor son los últimos 5 dólares que tiene. A lo mejor si compra los boletos no compra leche, pero va y compra los 5 boletos, ¿verdad? Porque lo atractivo de los 500 y tantos millones de dólares lo hace gastar su dinero. Y hay gente que gasta mucho más dinero en ello. Tengo una compañía que si inviertes en ella $2, dentro de un año vas a tener 200 millones. Y son los últimos $2 que tengo, pero por lo atractivo de llegar a tener 200 millones, uso esos $2 para tratar de invertir en esa compañía. Y mucha gente que ya es pobre de por sí, trata de invertir y se va, ahora sí se queda bien pobre. Por ejemplo, si tenemos un trabajo y está más o menos el trabajo, no está perfecto, pero está más o menos, pero luego alguien nos tira la carnada, ¿no? Para un trabajo mejor, entonces pensamos, ¿y si tuviera aquel trabajo entonces? O si estuviera en aquel lugar, ¿verdad? Entonces, todo eso nos llama la atención a todos. Astarot era la diosa de la fertilidad, estaba asociada con el amor, con el sexo y romance. Cosa que todo ser humano desea tener y disfrutar en su vida, ¿no es cierto? Todos queremos amor, ¿sí? La sexualidad es algo que nos jala, que nos lleva, y es algo que Dios nos dio. ¿Ok? El romance. ¿Cuántos románticos y románticas hay en el mundo? Uy, qué bárbaro, ¿verdad?
El romance, todo eso es parte de la experiencia humana. Y saben que Dios ha dado a su pueblo acceso a todas esas cosas. Dios ha dado a su pueblo acceso al bienestar financiero. Dios ha dado a su pueblo acceso a la prosperidad. Dios ha dado a su pueblo acceso a las riquezas, acceso al amor, acceso al sexo, acceso al romance. Todo ello Dios lo creó para el ser humano. Nada más que hay un problema. Dios quiere que todo eso que deseamos tener en nuestra vida lo podamos disfrutar dentro de los parámetros que Él ha establecido. Dentro de los parámetros que Él ha establecido. Pero la superstición pagana, la superstición, los ídolos, sí tienen una manera muy libertina de ver las cosas, y esos ídolos y esa superstición deja que el hombre haga lo que quiera hacer de acuerdo a lo que le es agradable a él y por ende agradable a la carne y a su propio corazón. Eso es lo que atrae a la gente a la idolatría. Eso es lo que atrae a la gente a dejar a Dios, a dejar de servir a Dios y buscar servir a otros dioses. Porque esos dioses que en su mayor parte han sido creados en su propia mente y en su propio corazón, son dioses permisivos que permiten que el hombre, que la mujer haga las cosas como a él, como a ella le parece que son bien y no como son correctas ante los ojos del Señor. Esa es la razón de la idolatría. Porque al final de cuentas yo quiero ser Dios. Yo quiero decidir lo que voy a hacer. Yo quiero decidir cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. Yo quiero decidir qué es lo que me conviene más a mí. Y cuando vemos que Dios ha puesto ciertos parámetros alrededor de todas esas cosas que Él nos ha dado para que las disfrutemos, mucha gente decide que es mejor servir a otros dioses. Entonces de lo que se trataba lo que ellos estaban haciendo no era de que vieran en esos dioses algo que valiera la pena, sino que se trataba de conformarse a la cultura popular y en hacer lo que los demás hacían. Pregunta, ¿no es eso lo mismo que sucede en nuestros días? ¿No es eso lo mismo que sucede en nuestros días? Se le dice a alguien que la Biblia dice tal o cual cosa y se empieza a quejar, pero todo el mundo lo hace y no les pasa nada. Yo no lo voy a hacer nada más porque la Biblia dice que no lo haga. Todo el mundo hace trampa y nada le pasa. Mi amigo aquel hizo trampa en los impuestos y mira cuánto le devolvieron en los taxis y nunca le pasó nada. Entonces yo también puedo hacer trampa y no me va a pasar nada. Tres cosas que siempre han sido las tres cosas que el ser humano fuera de Dios ha buscado. ¿Les digo cuáles son esas tres cosas? Dinero, poder, sexo. Esas tres cosas son los ídolos más grandes que tiene la humanidad ahorita. El dinero, el poder y el sexo. He estado viendo la conferencia de pastores en Costa Mesa a través del internet porque no pude ir por cuestiones con mi esposa y todo lo demás. Pero una de las cosas que hablaron hoy es esto, escuchen lo que dijeron. La ética sexual del mundo está decayendo cada día más. Debemos compartir la hermosura del diseño de Dios con amor y sin sentirnos avergonzados. Todo se trata de sexo. Los anuncios en la televisión, los anuncios en las pancartas que vemos en la carretera, los anuncios en el cine, los programas de televisión. No hay un programa de televisión que yo pueda ver completo porque cuando menos pienso y donde menos creo que es apropiado, sale algo que tiene que ver con el sexo. Y abiertamente. Dinero. Todo el mundo trabaja ¿para qué trabajamos? Para tener más dinero. Necesitamos más dinero. Quiero tener más dinero. ¿Y qué nos dicen las Escrituras?
¿Cuál es la causa de todo lo malo en el mundo? ¿Qué es la causa? El amor al dinero. Poder. ¿Qué está pasando ahorita en Nicaragua? ¿Qué está pasando ahorita en México? ¿Qué está pasando ahorita aquí en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en muchos pueblos ahorita? Todo el mundo quiere tener ¿qué? El poder. Había una compañía de ropa aquí en Chula Vista en la que una vez quise trabajar. Se llamaba por sus siglas en inglés SMP. Y yo quería trabajar porque hacían shorts muy chilaquiles y ropa así de patinar, pues, ¿me entienden? ¿Saben lo que significaban las iniciales? Sex, money and power. Los musulmanes, ¿saben qué es lo que más buscan? Sex, money and power. El mundo está lleno de estas cosas y estos son los ídolos más grandes que el mundo tiene. Entonces, se trataba de que ellos querían conformarse a la cultura popular. Se trataba de hacer lo que los demás hacían. Se trataba de lograr tener lo que los demás tenían. Y es lo mismo que está sucediendo en nuestros días. Y es lo mismo que nos puede jalar en un momento dado, a menor o mayor grado, y apartarnos de Dios. De nuevo, hay muchas advertencias en el Nuevo Testamento a los cristianos de que esto no debe ser así. La primera la vemos en Efesios capítulo 4, los versículos 17 al 24, en donde leemos: pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir. Por favor, noten lo que Pablo está diciendo aquí. En esto quiero insistir, que vivan ya como la gente, que no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo, noten, a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos a la vida que proviene de Dios. ¿Se fijan? Todo eso, viven ajenos a la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? Al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está ¿en quién? En Jesús. Versículo 22, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente. Versículo 24, y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿La justicia y santidad de qué? La verdad. No de lo que siento, no de lo que yo creo que es verdad, no de lo que yo creo que debo hacer, no de lo que yo siento que debo tener, no, de la justicia y la verdad que solo se encuentra en Jesucristo. Pedro les dice a la iglesia en primera de Pedro capítulo 2, los versículos 15 y 16, la voluntad de Dios es que ustedes practiquen ¿qué? El bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Versículo 16 dice, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino ¿para qué? Para servir a Dios. Mis hermanos, nosotros somos libres en Cristo. Él mismo nos dice que si el Hijo nos hace libres, ¿somos qué? Libres en verdad. Tenemos libertad en Cristo, pero se nos advierte que no usemos esa libertad para hacer cosas malas. Se nos advierte que usemos esa libertad para servir a Dios. Entonces la libertad que Cristo nos da no es la libertad para hacer lo que nosotros queramos hacer, cuando nosotros queramos hacerlo, con quien nosotros queramos hacerlo. La libertad que Cristo nos da es una libertad que Él nos da para que podamos servir a Dios con una conciencia tranquila, sabiendo que aunque no seamos dignos de servir a Dios, por lo que Él hizo en la cruz, por lo que Jesucristo hizo en la cruz, porque Él nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha perdonado nuestros pecados, ahora podemos acercarnos a Dios y servirle con toda libertad. Para eso el Señor nos da libertad.
Es que yo soy libre en Cristo, yo estoy bajo la gracia, puedo hacer lo que me dé mi regalada gana. ¿Qué dice Pablo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. La Biblia no se contradice. De nuevo Pedro, en primera de Pedro, ahora en el capítulo 4, los versículos 1 al 5. Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben de adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios, noten, y no conforme a los deseos humanos. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados ¿a qué? Al libertinaje y a las pasiones y a las borracheras, a las orgías, a las disipaciones y detestables ¿qué? Idolatrías. Para ellos, dice el versículo 4, resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y ¿qué? Libertinaje, y por eso los ultrajan. Pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Van a tener que dar cuenta. Pero Dios llama a ya no vivir en ese libertinaje. En Gálatas capítulo 5 y el versículo 13, Pablo dice: hermanos, ustedes han sido llamados ¿a qué? A la libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Sí, soy libre. Puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Como cristiano y alguien que está en Cristo, en serio, como cristianos y personas que están en Cristo, pueden hacer lo que les dé su regalada gana. Porque Cristo los ha hecho libres. Pero la persona que verdaderamente ha sido hecha libre por Cristo nunca va a buscar hacer algo que va a ofenderlo, porque sabe de dónde lo sacó, porque sabe de dónde lo liberó. Como los hijos de Israel, vamos a caer de vez en cuando, pero esa no debe ser la norma como los hijos de Israel lo estaban haciendo. Esa debe ser la excepción y cada vez debe ser menos y menos y menos en nuestro caminar cristiano. La adoración de Israel entonces hacia los dioses de los pueblos circuncidantes debe recordarnos una cosa: que el pueblo de Dios a menudo está en peligro de adorar lo que el mundo adora. Y tenemos que reconocer eso. Se me está moviendo el ojo de vidrio, por eso estoy llorando, ¿ok? Y tenemos que reconocer eso. Que aun cuando somos cristianos, aun cuando somos el pueblo de Dios, ¿sí? A menudo nos encontramos en peligro de adorar lo que el mundo adora. Y tenemos que tener cuidado con ello. Porque el Señor nos ha llamado a vivir en santidad. Porque el Señor nos ha llamado a vivir en, por y para Él. Porque la palabra de Dios nos dice: sean santos porque yo soy santo. Y quiero dejarlos con una última porción de la Escritura. Y la encontramos en Romanos capítulo 12. Estoy seguro que la tienen subrayada en su Biblia, memorizada quizás, los versículos 1 y 2, en donde Pablo dice: así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Versículo 2 dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. A menudo pensamos que la idolatría es cosa del pasado, que la idolatría era lo que se practicaba en los pueblos antiguos, que la idolatría es lo que se practica en la iglesia tradicional. Y no nos damos cuenta que en nuestro propio corazón puede haber ídolos que no los reconocemos como tales porque no creemos que haya nada mal con ellos.
Pero si los estamos poniendo antes que Dios, se están convirtiendo en esos ídolos abominables y repugnantes a los cuales Dios se refiere aquí. Debemos tener cuidado entonces y debemos clamar a Él para que Él nos enseñe diariamente el camino que debemos seguir. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por traernos a este lugar y permitirnos abrir tu palabra y escudriñarla, Señor, y ver a través de estas historias, Señor, que nos presentas de tu pueblo, que son cosas que sucedieron, que son cosas por las que pasaron, Señor, enseñarnos a nosotros cómo es que nosotros ahora como cristianos neotestamentarios debemos de vivir y las cosas que nos debemos de cuidar. Señor, ayúdanos a no ser como el pueblo de Israel. Ayúdanos, Señor, a caminar siempre tan cerca de ti, que siempre estamos conscientes de cuando nos estamos desbalagando, para que, Padre, no tengas que corregirnos de la misma manera que lo hiciste con ellos. Señor, perdónanos si hemos caído en la idolatría, Señor, a sabiendas o por ignorancia. Señor, ayúdanos a hacer a un lado cualquier ídolo que pudiéramos tener en nuestra vida, que estamos poniendo delante de ti, que estamos poniendo antes que a ti, Señor, que estamos dándole el tiempo, el talento, el tesoro que solamente te pertenece a ti. Límpianos, Señor, lávanos, transfórmanos, haznos, Señor, esos sacrificios vivos, santos y agradables delante de ti. Porque como dice Pablo en Romanos 12:1, así es como debemos adorar a nuestro Dios. Y danos el poder, Señor, para no adoptar las costumbres de este mundo. Por el poder de tu Espíritu, Señor, transfórmanos por medio de la renovación de nuestra mente, por medio de tu palabra, para que podamos siempre comprender cuál es tu voluntad, para que podamos siempre saber lo que es bueno, agradable y perfecto, no a nuestros ojos, sino delante de tus ojos, para poder siempre servirte y agradarte. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.